Rendición de cuentas hecha por Ulises Quintana sobre el financiamiento de su campaña política. ¿Puedes explicarnos exactamente qué pedías y por qué pedías esta información, doctora? Sí, es precisamente la ley 4743/12 y una ley que fue modificada en el 2018, donde habla de que la obligación de los tribunales electorales partidarios de controlar los gastos en que incurrieron los candidatos, así como los ingresos que percibieron los movimientos internos, y por sobre todo deberán presentar, dice la ley, un balance y un informe anexo sobre las donaciones o contribuciones que se recibió en ese contexto. Y como nuestra investigación habla de o indaga hechos que tienen que ver con inyección de capital proveniente de un hecho ilícito en la campaña que efectivamente fue la que dio como permitió la elección del señor Ulises Rolando Quintana como diputado, es que solicitamos ese informe al Tribunal Electoral Partidario. Eso es básicamente la diligencia que se requirió y que se presentó hoy. Es una diligencia ya que data del 25 de enero, pero entiendo que el Tribunal Electoral estaba de vacaciones, entonces se permitió el ingreso hoy, recibieron hoy administrativamente. Uh-huh. Y esa información, por lo que miraba hoy en la ley y hacía un comentario en el transcurso de la mañana, este es un país con serio problema respecto a los cumplimientos de estándares de transparencia. Así pasó con Cenavico, que finalmente hoy le cuesta el cargo a la titular de Cenavico, y es información que ya no debía estar acaso colgada en la página de la ANR, doctora. Sí, la misma ley establece eso, que los tribunales electorales partidarios, dice, deberán ordenar su inmediata publicación en la web. Justamente a falta de ese cumplimiento, de esa disposición, es que el Ministerio Público requirió esta diligencia al tribunal. Tengo entendido que desde el 2016 la web no se actualiza, entonces motivó precisamente esta diligencia. O sea, estamos hablando de 3 años de incumplimiento directo y sin ningún tipo de vergüenza de lo que ya marca, de hecho, la norma. Y en el transcurso de la mañana veía que referentes ya del Tribunal Electoral Partidario decían que ellos no disponen de esa información porque Ulises Quintana, como ningún otro candidato, cumplió con ese requerimiento de informar detalladamente respecto a sus gastos de campaña. Ese retorno no tengo, Santiago, pero sí es justamente lo que dice la misma nota, que en el caso de que se haya cumplido o no, y en el caso que no se haya cumplido, como me estás contando vos, si el tribunal hizo alguna requisitoria y si este candidato en particular o esta persona en particular justificó o explicó al tribunal por qué no cumplió. Es decir, esos son datos que yo estoy esperando. No conozco, ahora recibo a través tuyo una respuesta, porque no estaba escuchando los medios. Bueno, yo te cuento, doctora, que ya hubo una consulta que se le hizo al titular del Tribunal Electoral Partidario y él confirmó de manera contundente que no cuentan con esa información porque no solamente Ulises Quintana, ningún otro candidato presentó. Ahora, ¿qué niveles de exigencia existieron a partir de ahí por parte de la institución? Ya no sé, pero ninguno de los 63 movimientos colorados rindió cuenta de los gastos que incurrieron en campaña, según mencionaron las propias fuentes del Tribunal Electoral Partidario. Y ante esta declaración y ante este escenario, ¿qué herramientas le quedan al Ministerio Público como para proseguir con la investigación? No, de hecho lo que pretende el Ministerio Público, es decir, la sospecha del Ministerio Público es la inyección de capital proveniente, o un capital ilícito, en este caso proveniente del narcotráfico, en la campaña. Eso motivó la imputación por lavado de dinero. Si yo de alguna manera no transparento mi gestión o no puedo explicar los fondos o cuáles fueron los medios, porque acá hay un punto muy importante. Los mismos abogados de Ulises Quintana, asumieron públicamente que él había recibido cooperación y apoyo de Reinaldo Cabañas. Entonces estamos tratando de corroborar
los argumentos que ellos ejercieron en carácter de descargo, que también es obligación del Ministerio Público. Seguimos trabajando y vemos, de alguna manera tiene que haber un equilibrio, un balance entre lo que efectivamente ocurrió o cómo ocurrió y los hechos que el Ministerio Público le atribuye a este señor. Exacto. Y ante este escenario en el que el Partido Colorado dice que no cuenta con esa documentación, una herramienta posible como para proseguir con el trabajo investigativo por parte del Ministerio Público no sería constituirse en la ANR y secuestrar, por llamarle de algún modo, los documentos que guarden relación con estas campañas a las que haces referencia, doctora. No, pero si la misma institución me dice, no tengo ese retorno, ¿cuál sería el afán de una constitución? Si ocultar algún tipo de información, no creo. Yo creo que efectivamente, si es como vos decís que declararon ya estas personas, esta información o este requisito que exige la ley no se cumplió. Pero de todas maneras, doctora, le pueden mentir. O sea, el Ministerio Público puede de oficio allanar y buscar los documentos, porque de hoy en adelante uno dice, no, yo no tengo, y con eso ya evito una investigación mucho más sagaz y mucho más profunda. Pero yo creería que justamente no sé si podrían mentir en un contexto donde lo que se pretende es esclarecer cómo es o cuáles fueron los recursos que esta persona utilizó. Yo creería que las instituciones están, así funcionamos, las instituciones públicas están para apoyar y que todo documento que se emita tenga el carácter de legal y transparente. Fiscal, yo sé que... Igualmente no obsta a que una vez que tengamos una respuesta oficial, nosotros podamos valorar qué diligencias más hacer para efectivamente corroborar. Fiscal, ya sé que su trabajo tiene que ver con lo legal. Usted está llevando un caso en el cual se investiga a Ulises Quintana. Pero hace algunos días nos enteramos de que él va a candidatarse efectivamente a la Intendencia de Ciudad del Este. Una cosa así medio sui generis. Yo no sé si usted qué tipo de... él sí puede hacer campañas desde la prisión, si va a poder dar mensajes desde allí. Yo recuerdo el caso de Lula, en el cual creo que también judicialmente le prohibían eso a una instancia superior. ¿Qué pasa si Ulises Quintana termina siendo electo intendente de Ciudad del Este? Porque de hecho estuve mirando números este fin de semana y el señor mide bastante bien. No sé si usted está al tanto y considerando todas estas variables. Sí, pero esa es una variable que no afecta a la investigación en este momento. Si nosotros tenemos hasta hoy la formulación de una imputación donde se le atribuyen ciertos hechos o la participación en algunos hechos como autor y en otros hechos como cómplice. Hasta tanto el Ministerio Público no tenga una acusación formalizada contra él, y él goza de la presunción de inocencia y está en libre comunicación. Esos son puntos que habría que ver cómo políticamente él administra, es decir, un poco escapa a lo que me compete a mí en mi carácter de investigadora. Doctora, no quiero dejar de preguntarte esto porque creo que fue fundamental tu trabajo en el momento de llevar adelante la investigación del caso Cucho Cabaña. Hay una cantidad de bienes que fueron incautados en estos procedimientos y muchos de estos bienes terminaron rapiñados. Posteriormente Cenavico tomó intervención y no sabíamos quién había tomado en alquiler algo que debía estar custodiado de alguna manera por el Estado, que es el garante de lo que vaya a ocurrir con estos bienes. Luego de todas estas incautaciones que se dieron y habiendo entregado tanta documentación importante, bienes que son finalmente importantes, ¿cuál es tu opinión respecto a la manera en la que Cenavico llevó en general su rol de garante de estos bienes? Yo creo que tuvimos varios inconvenientes desde el inicio de la investigación con Cenavico por la urgencia en que Cenavico exigía al Ministerio Público la entrega de los bienes. Y tomar decisiones con respecto a que puedan o no ser bienes administrados o efectivamente pertenezcan o no a Santiago, esos bienes, demanda tiempo y demandan varios actos investigativos.
el Ministerio Público incauta una evidencia y eso tiene que otra vez dejar de ser evidencia y tener un carácter económico y justificar la propiedad. Por eso que tomamos mucho tiempo en efectivamente determinar si eran o no bienes de estos imputados, si estos bienes o no eran o no evidencia y si ellos podían o no administrar. Por un lado, nosotros, el Ministerio Público solicitó autorización judicial y se judicializó esa decisión y pasó a manos de Cenavico. ¿Cómo administraron o no? Claramente diciendo en algunas posiciones, yo creo que fueron posiciones públicas mías en cuanto a cómo se expusieron los bienes y en la manera en que se entregaron los bienes. Es decir, desde la utilización de ese vehículo de alto costo, que yo creo que pasearse con él no creo que tenga un efecto disuasivo en los jóvenes, sino más bien, mira, haciendo esto, ¿cómo podemos obtener esto? Son criterios, pero son instituciones que administran los bienes porque la ley así lo exige y en donde mi competencia como fiscal ya no es vinculante a la administración que ellos puedan hacer. Y mi responsabilidad está en determinar si efectivamente esos bienes tienen la probabilidad alta de mañana ser decomisados por el Estado paraguayo. Y el depósito de evidencia que depende del Ministerio Público, ¿para qué entonces está, doctora? ¿No hay una contradicción entre la ley que establece el funcionamiento de Cenavico y el depósito de evidencias del Ministerio Público? Pero son dos cosas diferentes, Euclides. Lo que dice la ley es que esos bienes, para que no perezcan, para que no pierdan el valor, para que las sociedades como tal sigan funcionando, es que pasan en la administración de Cenavico. Esa es la ley. Sí, pero... Sin embargo, lo que nosotros hacemos en un depósito es ir a guardar los vehículos y pierden su valor. Son instituciones diferentes. No, ahora bien. Ya sé que son instituciones diferentes, pero yo concuerdo contigo, doctora. Lo que quiero es reivindicar la función investigativa del Ministerio Público. Si me tiene fiscal lo que está a cargo de Cenavico en la cuestión de su evidencia por el solo hecho de mantener el valor económico. La evidencia no está en el mercado, no está entre la oferta y la demanda, creo. Pues, no, y ahí creo que se tergiversó los fines de la institución en sí como tal, ¿sí? Porque lo que pretende Cenavico es administrar sociedades, por ejemplo, que tienen 2.000 ganados. Vamos a irnos prácticamente a este grupo de empresas. Los moteles administrados por... La idea es que Cenavico administre esos moteles, que siga produciendo la rentabilidad que en algún momento en los balances estas empresas rendían y seguir manteniendo, no cerrar y mañana tener un beneficio efectivamente. Ahora, de la forma en que se administraron los bienes, como el que estamos hablando, de que vehículos de alto costo, en vez de incluso guardar o vender, porque la ley también autoriza, fueron expuestos. Yo creo que el rol o el fin de lo que la ley establece en Cenavico es lo que de alguna manera se distorsionó en los últimos días, pero me parece una ley claramente que garantiza también el cuidado de los bienes. Te doy un ejemplo, tenemos una estancia con 30.000 ganados hoy, técnicamente por una cuestión administrativa o por una cuestión de las 20 chicanas que tenemos como abogados, esas estancias no pueden ser controladas ni administradas por Cenavico hoy. A enero del año pasado tenía 12.000 ganados. A enero de hoy tengo 800 ganados. Entonces ahí es donde prima instituciones como Cenavico que efectivamente sigan administrando las estancias y cada uno siga produciendo los beneficios. Porque pues si dejamos en custodia de quienes, de los policías, que ya tenemos mucha experiencia, aparte que legalmente no son los encargados de velar ni de proteger, padecemos de estos inconvenientes. Hoy tenemos 800 ganados de 12.000 y técnicamente si eso ganado, esa estancia hubiese sido entregada a Cenavico para su administración, sí, probablemente tendríamos hoy o los 12.000 ganados o lo que equivale a los 12.000 ganados. Y esto quedó en administración de Fiscalía. Y ahí hay un punto muy importante. Y si no tenemos los 12.000, tenemos un responsable, una persona encargada
de que esa institución funcione y que esos bienes sean cuidados. Hoy, esas empresas, te hablo de la otra causa, tienen embargos de prohibición, tienen embargo de no innovar, tienen embargo de una serie de medidas cautelares, pero que no se pueden ejecutar o no se le pudo trasladar a Cenavico por cuestiones técnicas o algunas cuestiones de la defensa que no nos permiten avanzar en realizar las diligencias, y tenemos estos resultados. De ahí que es muy importante la visión que tengamos con respecto a Cenavico. Cenavico hoy viene a resolver y administrar bienes que no podemos dejar, es decir, no podemos, la magnitud de las investigaciones y de los bienes que hoy el Ministerio Público está incautando sobrepasa un depósito de evidencia. Es decir, no estamos solamente incautando vehículos, estamos incautando sociedades, entidades con movimientos comerciales que no solamente venden ganado, venden inmuebles, estaciones de servicio. Entonces, tenemos una investigación mucho más compleja, con otras aristas, que como Estado también debemos dar respuesta, y ahí donde el Ministerio Público está la ley de Cenavico, para que desde un lugar donde no sea una evidencia, no sea un vehículo donde yo incauté droga, pueda ser valorizado, pueda ser custodiado hasta tanto lleguemos a juicio y el Estado pueda decomisar como debe ser y que pase como patrimonio del Estado paraguayo. Entonces, esas son las aristas complejas que tenemos, que no es que perdemos competencia como Ministerio Público, sino que las investigaciones son altamente patrimoniales y que conllevan la obligación de seguir protegiendo esos bienes y que sigan siendo sustentables y rentables, porque no siempre las personas que administran los bienes están complicados con los hechos punibles en el que están investigados. Son personas que trabajan honestamente, que reciben un salario, pero que finalmente esa firma fue creada a consecuencia de la inyección de en este caso, capital proveniente del narcotráfico. Son buenas estas instituciones. Yo creo que hay que potenciarlas, solamente que hay que clarificar por lo que ocurrió, ¿verdad? Doctora, el caso que estás haciendo referencia y mencionas a una estancia, ¿es de cuál de las causas? De Messer. No, tengo muchas circunstancias como esta en que no pudimos entregar a Cenavico, y tenemos ahora el balance final, el balance de la cantidad de ganados que tenían obligación y resolución judicial en la que ellos no podían modificar esa situación, y sin embargo tengo este retorno. Claro, pero pregunto de qué causa en particular es. Te voy a pasar, Santiago, en este momento no tengo, pero tengo circunstancias como esa en la que están ocurriendo esto, y que por eso que es importante la función de Cenavico. Fiscal, hablamos de 11.200 cabezas de ganado que se fuman. No sé si tiene una idea aproximada de qué pudo haber pasado. Abigeato, algunas autoridades de la zona, o sea, porque, a ver, no es fácil hacer desaparecer 11.200 cabezas de ganado y que queden 800 nomás de las 12.000 que había. Lo que ocurre es justamente lo que te estoy diciendo. Son sociedades que siguen funcionando en la medida que nosotros no tomemos el control administrativamente de estas sociedades. Van vendiendo, digamos, van deshaciéndose. Claro, entonces ellos queda un administrador que es el que va ejecutando las acciones, independientemente de que, yo no te estoy hablando de que se fueron y sustrajeron, sino se hace la venta, dejó de ser administrada la institución. Claro. Donde si hubiese sido administrada por Cenavico, hoy hubiésemos tenido o los 12.000 o probablemente más ganados que por lo menos vamos a tener. Bueno, de esto ocurrió esto, solamente que técnicamente no pudimos hacer la transferencia en la administración. Sí. De ahí hablo de la importancia de gerenciar las empresas que se van identificando como patrimonio. Y ahí es donde di el ejemplo, por lo que dijo Euclides, de que para eso tenemos un depósito de evidencia. Eso funcionaba cuando se investigaba la carga y 200 kilos de cocaína. Hoy investigás 200 kilos y más toda la inyección del brazo financiero que permitió la venta de eso. Doctora, decís que Cenavico exigía con urgencia la administración de los bienes de Reinaldo Cabaña. ¿Cuál era la urgencia de Cenavico cuando resultó ser que no tenían la estructura suficiente como para responder a la responsabilidad de administrar estos bienes?
No, no, yo no, lo que digo es que ellos había una suerte de justamente eso. Ahora no, los motivos por el cual yo desconozco, pero sí nos tomamos el tiempo como debe ser, y es lo que siempre digo, de identificar efectivamente cada bien que podemos entregar a Cenavico, porque la ley exige que sea con una probabilidad alta que mañana ese bien efectivamente pueda ser decomisado por el Estado. Hay bienes en la investigación de Reinaldo Cabañas que hasta hoy yo no tengo claramente identificado si es o no, y son bienes también de esa naturaleza, son inmuebles que en este momento están custodiados por la Policía Nacional, pero que tampoco podemos devolverla a su propietario y entregar en administración por algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con obtener información sobre la propiedad, o por lo menos la línea de sucesión, y si efectivamente le afecta a alguno de los imputados de la causa. Hay varios bienes que tampoco nos fueron entregados justamente por ese motivo. Ahora, los bienes que se entregó son los que cumplieron con ese requisito y bueno, judicialmente se autorizó la entrega. ¿Cuándo hay que presentar el requerimiento conclusivo, la acusación, digo, en esta causa contra Ulises Quintana y Reinaldo Cabaña? Es en el mes de marzo. Uh-huh. Ahí se cumplen los 6 meses de investigación. Sí, se cumplen los 6 meses. Uh-huh. ¿Y para ese tiempo la Fiscalía va a tener elementos suficientes como para presentar el requerimiento conclusivo o eventualmente hay posibilidades de recurrir a esta prórroga que tienen de 6 meses de investigación? Yo creería que estamos con la alta posibilidad de requerir la prórroga, porque la prórroga da como requisito la multiplicidad de investigados y que diligencias también sean realizadas en el extranjero, ¿sí? Entonces, ambas circunstancias tenemos 38 personas procesadas en el marco de esa misma causa, y tenemos varias diligencias que deben ser realizadas en el extranjero y que están sujetos a cooperación. Igualmente, tengo varias diligencias que están sujetas a retorno y que deben ser valoradas para finalmente concluir o no en una acusación. Correcto.